En 1952, un grupo de estudiantes, mayoritariamente de la Universidad de Deusto de Bilbao, pertenecientes a las familias acomodadas y es miembros del grupo EIA, Solidaridad de Estudiantes Vascos, que había sido desmantelado por la policía en 1950, crearon la organización EKIN. El motivo de la creación de dicha organización fue la insatisfacción ante las respuestas dadas por el Partido Nacionalista Vasco, tanto en el terreno teórico como el de práctico, al mundo nacionalista. EKIN era un grupo nacionalista no vinculado a ningún partido político. ¿Qué les diferenciaba del PNV? Pues les diferenciaba en el plano teórico su concepción aconfesional y progresista, y en el plano táctico la necesidad de trabajar más activamente en defensa de Euskal Herria. EKIN se reunía una vez a la semana para hablar de literatura, filosofía, historia e economía, y organizaban clandestinamente charlas y cursos sobre historia y cultura del pueblo vasco. Durante su primer año de existencia no hubo incorporaciones con el objetivo de protegerse ante la policía. En 1953, EKIN se integra en la rama juvenil del Partido Nacionalista Vasco, EGI. Entran en contacto a través de las charlas formativas que hacía el grupo EKIN. Las relaciones que tuvieron al principio entre EKIN y el PNV fueron buenas, había una buena sintonía. EKIN mostraba simpatía, respeto hacia los militantes del Partido Nacionalista Vasco, así como al gobierno vasco en el exilio. De hecho, 3 años después, en 1956, EKIN se integraba en la rama juvenil del Partido Nacionalista Vasco, EGI. Pero la buena sintonía con el PNV fue efímera debido a las suspicacias mutuas que había entre ellos, a los intentos de la dirección del PNV por controlar la militancia de EKIN y por último a los problemas internos del PNV. En abril de 1957, EGI de Guipúzcoa envió una carta a la dirección del PNV reprochando su pasividad y la falta de apoyo que daban a su organización. Proponían una estrategia de acción directa y actuar como un movimiento de resistencia vasco, similar a las luchas de liberación nacional que se estaban dando en estos momentos, como la descolonización de Argelia. La dirección del PNV pidió a EGI los nombres de los redactores de la carta para sancionarlos, pero la organización de la rama juvenil se negó. EGI entonces envió una delegación a Bayona para reunirse con el gobierno vasco en el exilio para que mediaran en el asunto, pero no tuvo ningún resultado positivo. Al final, el Consejo Nacional de Vizcaya expulsó de EGI al líder y a uno de los fundadores de EKIN, José María Benito del Valle. Esta expulsión originó la escisión de EGI en dos: por un lado los leales al PNV, la EGI original, y por otro lado aquellos que se solidarizaron con Benito del Valle procedentes del grupo EKIN. Así nacería en julio de 1959 ETA, Euskadi Askatasuna, País Vasco y Libertad en castellano. El manifiesto de su creación era bastante moderado. Se declaran herederos de la trayectoria del gobierno vasco y definen a su organización como patriótica, apolítica, aconfesional, democrática y defensora del derecho de autodeterminación. Los pilares en los que se basaba el grupo ETA eran 4: defensa del euskera, etnicismo, antiespañolismo e independencia de los territorios que formaban Euskal Herria. Por otra parte, acusaban al PNV de pasividad e inoperancia, más o menos decían que se habían acomodado a la dictadura y estaban totalmente convencidos de la necesidad de una práctica alguna de un tipo de lucha armada. Los 2 primeros años de la organización ETA, entre 1959 a 1961, se limitó a ser un movimiento cultural y propagandístico. Repartían insignias en actos festivos populares, hacían pintadas callejeras o hacían sabotajes a monumentos franquistas. Un informe confidencial del Consulado de Estados Unidos de 2019 atribuyó a ETA ataques producidos entre octubre y diciembre de 1959 por la colocación de bombas caseras en el periódico Alerta de Santander, en el Gobierno Civil de Vitoria y en la Jefatura de Policía de Bilbao. No hubo víctimas en ninguno de estos atentados, pero ETA no lo reivindicó en dicho momento.
y las fuerzas del orden público los atribuyeron a las juventudes del Partido Nacionalista Vasco. Estos 2 primeros años destacó mucho el clero vasco como aliado para los nacionalistas, con la creación de escuelas clandestinas para promover el estudio del euskera, las ikastolas, y el fomento de publicaciones nacionalistas. El 27 de junio de 1960 fallece una niña de 22 meses, Begoña Urroz, por la explosión de una bomba en la consigna de la estación de Amara, en San Sebastián. La policía atribuyó la autoría al grupo terrorista hispanoluso Drill, de efímera duración. Pero en 1992 el vicario general de la diócesis de San Sebastián, José Antonio Pagola, basándose en un testimonio de un catequista, atribuyó el atentado a ETA. 8 años después, el socialista Ernest Lluch recogió dicha versión en un artículo del Correo, y en el año 2010 el Congreso de los Diputados oficializó esta versión, declarándose el día 27 de junio como Día de las Víctimas del Terrorismo. Sin embargo, archivos policiales desclasificados aseguraban que la autoría del atentado donde falleció la niña Begoña Urroz fue un atentado del grupo terrorista hispanoluso Drill. El 18 de julio de 1961 se produjo el primer atentado de ETA, un sabotaje a las vías del ferrocarril para hacer descarrilar el tren con destino a San Sebastián, que llevaba a veteranos de la Guerra Civil para conmemorar el 25 aniversario del golpe de Estado de 1936. Dicho atentado no fue bien ejecutado y ETA fue desmantelada por la policía, que llegó a detener a más de 30 detenidos. El 28 de octubre de 1961 se celebró un consejo de guerra que condenó a 7 etarras a penas de prisión entre 5 a 20 años y a pagar la reparación de la vía férrea, que ascendía a 671 pesetas de la época. Además de este sabotaje, se quemaron 2 banderas españolas en edificios de San Sebastián, una en el Hotel Londres y otra en el Colegio Oficial de Agentes Comerciales. Tras el fracaso del primer atentado, muchos abandonaron la organización y otros marcharon al exilio, al País Vasco francés, donde contarían con el apoyo de un grupo nacionalista vasco llamado Embata y ayuda económica de exiliados residentes en México y Venezuela. Estos no tuvieron muy buena relación con el PNV en el exilio. En mayo de 1962 se celebró la primera asamblea de ETA en el monasterio de Nuestra Señora de Belloc-de-Urt, en territorio vasco-francés. Asistieron tan solo 14 delegados. La finalidad de dicha asamblea era definir los objetivos, metodología y organización de ETA. Los principios que salieron de esa asamblea fueron los siguientes: la independencia del País Vasco, comprendiendo dentro del País Vasco a territorios franceses; la definición de ETA como un movimiento revolucionario vasco de liberación nacional; y la defensa del euskera como elemento diferenciador de la identidad nacionalista vasca, de la democracia representativa, rechazando tanto al fascismo como al comunismo, y la defensa de la aconfesionalidad del Estado. Como vemos, no se hace ninguna referencia a ningún tema de la violencia. Estos principios no se modificarían hasta el año 1964. En marzo de 1963 se celebra la segunda asamblea de ETA, también en suelo vasco-francés, en la localidad de Cap-Breton, donde asistieron 17 delegados. Aquí ya se vislumbran las diferencias dentro de los miembros de ETA, y hay 3 tendencias. La tercermundista, que es la más importante, que reciben influencia de los movimientos de liberación que se están dando en el mundo en estos momentos, como Argelia, Chipre, Túnez, Cuba. Una segunda tendencia definida como culturalista, que se declara antimarxista y contraria al concepto de la guerra de liberación, y una tercera tendencia denominada obrerista, es la menos importante, y se declaran marxistas. En esta segunda asamblea, ETA se autodefine socialista y se percatan que la radicalización de la clase obrera que se está dando en estos años en España podría ser una herramienta útil. Por ello, crearon células dedicadas a la participación en los movimientos obreros que se estaban dando en las empresas al margen de izquierda de la Ría de Bilbao, la más industrializada, donde estas células realizaron una importante labor propagandística.
Además de esto, en la asamblea se tomaron medidas de organización, como la formación de un comité ejecutivo que estaría formado por un responsable militar, los 6 jefes de zona en la que estaba dividida Euskal Herria y 2 militantes que provenían del exterior. Por otra parte, se concedió un plazo a los afiliados a ETA para que aprendieran euskera, se pusieron cuotas a los militantes para financiarse y se liberaron a 3 militantes que estarían dedicados a la realización de actos violentos, que dijeron que serían entre 2 o 3 al año. Volvemos a ver que no se concreta nada sobre el tema de la lucha armada. Entre abril y mayo de 1964 se celebra la tercera asamblea de ETA. Esta vez se hace en Bayona. En esta asamblea se aprobó la ponencia denominada La insurrección en Euskadi, donde ETA se decantaba por la vía revolucionaria con carácter de liberación nacional. Y a partir de estos momentos se empezarán a realizar acciones más violentas, como denuncias a supuestos chivatos exigiendo su marginación social y el boicot a sus negocios, apaleamiento de maestros franquistas o requerimiento de dinero a familias nacionalistas adineradas. En agosto de 1965 se celebra la cuarta asamblea de ETA en la Casa de Ejercicios Espirituales de los Jesuitas de Loyola en Azpeitia, y que será continuada en una cabaña cercana al santuario de Aránzazu en Oñate, ya que fueron sorprendidos algunos delegados que venían del exilio y tuvieron que cambiar la localización del evento. Durante la cuarta asamblea se aprobó el uso de la lucha armada y la violencia para conseguir fondos económicos. Se basaban en el principio acción, reacción, acción. Según ellos, las acciones de ETA provocarían una acción represiva del régimen contra el conjunto de la sociedad, y esto haría que tomaran partido por la organización ETA. Por otra parte, a nivel organizativo, ETA se reorganiza en 4 secciones: militar, activista, de información y oficina política. El primer atraco que realiza ETA se realiza en septiembre de 1965 contra un cobrador del Banco de San Sebastián en Vergara. Este atraco fue un fiasco, ya que solo uno del comando se acordó de llevar pistola. Se hizo antes de tiempo, ya que el botín conseguido fueron letras de pago inservibles y un botín de 2,75 pesetas de la época. Además, el jefe del comando, José Luis Zalbide, tuvo un accidente de tráfico, fue ingresado en el hospital y detenido allí por la Guardia Civil. La detención de Zalbide rompió el equilibrio entre las tendencias de ETA. Los obreristas ocuparon la oficina política e intentaron forzar la evolución de ETA hacia el marxismo. Pretendían reemplazar el nacionalismo burgués por la defensa de los intereses de los trabajadores, rechazaban el etnonacionalismo, el antiespañolismo y el conflicto entre vascos y españoles, y propugnaban la subordinación del frente militar a la dirección política. Esto provocó un rechazo de las otras 2 tendencias y se inició una campaña de difamación contra los obreristas, a los que acusaban de liquidacionistas, comunistas, ateos, pacifistas, españolistas, apátridas e infiltrados del Frente de Liberación Popular. La quinta asamblea de ETA va a ser definitoria, ya que se va a escindir en 2 grupos. Se celebró en 2 fases. La primera en diciembre de 1966 en la casa parroquial de Gaztelu, y en marzo de 1967 en la Casa de Ejercicios Espirituales de los Jesuitas de Guetaria. Como os he dicho, esta quinta asamblea supuso la escisión de ETA. Por un lado, la tendencia obrerista se agrupó en una nueva organización llamada ETA Berri, ETA Nueva, que al poco tiempo renunciaría a las siglas de ETA y se llamaría Comunistak, y posteriormente crearían un partido político de ámbito español llamado Movimiento Comunista de España. Las otras 2 tendencias, la culturalista y la tercermundista, se agruparon en la organización llamada ETA Zaharra, ETA Vieja. La tendencia tercermundista apartaría al poco tiempo del poder a la culturalista, que abandonaría ETA, formando un colectivo en torno a la revista Branca. A partir de la quinta asamblea vence la tendencia a favor de la lucha armada y se consolidarán los atracos a bancos como fuente de ingresos y la colocación de bombas. Después de los delitos,
los comandos se refugiaban en Francia acogiéndose a la inmunidad del exilio político. El 2 de junio de 1968 se tomó la decisión de asesinar a los jefes de la Brigada Político-Social de Bilbao y San Sebastián, pero no se llegaron a ejecutar dichos atentados, ya que 5 días después, el 7 de junio, el comando formado por Xavi Etxebarrieta e Iñaki Sarasqueta fue parado en un control rutinario de carreteras de la Nacional 1. El guardia civil José Antonio Pardines comprobó que no coincidían el número de la documentación y el del bastidor del coche, y Etxebarrieta, que iba un poco subidito de anfetaminas, disparó a Pardines por la espalda y lo remató con 4 tiros. Hubo un testigo, un camionero, que informó al compañero de Pardines, Félix de Diego, y se puso en marcha un operativo de búsqueda. Los 2 etarras fueron interceptados en Venta Aúndiz, en Tolosa. Hubo un tiroteo del que resultó muerto Etxebarrieta, y Sarasqueta pudo huir, refugiándose en una iglesia del pueblo de Regil, donde fue detenido al día siguiente por la Guardia Civil. Fue juzgado y condenado a muerte, aunque luego se le conmutó la pena, permaneciendo en prisión hasta el año 1977. Basándose en el principio acción-reacción-acción, se justificaría el asesinato de Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa, el 2 de agosto de 1968. Se considera este el primer atentado premeditado de ETA. Este atentado fue visto con buenos ojos por la oposición antifranquista vasca debido a la brutalidad en los interrogatorios con las que se las gastaba Melitón Manzanas. La respuesta del gobierno fue un decreto del estado de excepción en Guipúzcoa durante 3 meses, que posteriormente sería ampliado y se solapó con el decretado en enero de 1969 en toda España, debido a las revueltas universitarias tras la muerte del estudiante Enrique Ruano. Se suspendieron los artículos 14, 15 y 18 del Fuero de los Españoles, que regulaban la libertad de residencia, la inviolabilidad del domicilio y el periodo de detención policial. La represión del estado de excepción alcanzó todos los ámbitos del País Vasco, lo cual fue un éxito para ETA, por lo que os estoy contando del principio acción-reacción-acción. El Tribunal de Orden Público procesó a 107 personas, 21 de ellas se celebró consejo de guerra, hubo 277 detenidos, 56 de ellos desterrados a Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, y de ellos 79 denunciaron que habían sufrido torturas en los interrogatorios. Durante el proceso de Burgos celebrado en diciembre de 1970, se acusó al etarra Xavier Izco de la Iglesia como autor del atentado al jefe de la Brigada Político-Social Melitón Manzanas, pero Xavier siempre negó haber sido el autor de dichos atentados, con lo cual este atentado todavía no sabemos la autoría exacta de qué etarra fue o qué comando fue el que ejecutó al jefe de la policía.